Saludos, este es el episodio 32 de Método Grow, un podcast divulgativo y distendido sobre psicología, sexualidad y coaching. Mi nombre es José Vicente Baeza y hoy es lunes 11 de abril de 2016. La neurología hoy en día ha sabido desentrañar los misterios de las interconexiones neuronales. Especialistas como el recientemente fallecido Olivier Sacks han contribuido con su experiencia clínica y sus investigaciones a desenmarañar el funcionamiento y objeto de prácticamente todos los centros cerebrales. Pero si bien las mecánicas del cerebro, esto es, sus partes, empiezan a estar bastante claras, las dinámicas, esto es, su desarrollo e interacción unas con otras siguen siendo objeto de estudio y fascinación por parte de la comunidad científica. Cuando todo funciona bien, el cerebro y por ende la persona es capaz de afrontar, disfrutar y adaptarse a prácticamente cualquier situación. De hecho, esta es la principal ventaja evolutiva del ser humano y la razón de triunfo sobre el resto de especies. Pero cuando algo en nuestro organismo pensante se estropea o no se desarrolla adecuadamente, aparecen problemas que repercuten directamente en la forma en que la persona se relaciona con su entorno. Hoy os voy a hablar un poco más de una de esas fallas en el funcionamiento. Os voy a hablar de las fobias. Pero para explicar qué es una fobia, primero tengo que explicar qué es el miedo. Entendemos miedo como una respuesta emocional normal de huida desencadenada por un estímulo, ya sea real o imaginario, que entendemos que es amenazante para el bienestar o supervivencia. Habitualmente la respuesta emocional, si se ha tenido un desarrollo emocional adecuado, debería ser adecuado al estímulo y proporcional a la amenaza. Pero ¿cómo sabemos qué estímulos son amenazantes y cuáles son las respuestas adecuadas? Pues mediante el aprendizaje individual, ya sea por imitación o por instrucción, eminentemente. Aquí se parte de la idea mayoritariamente extendida en la comunidad científica de que los miedos son aprendidos. Aunque existe controversia en este punto, no parece que exista una programación innata relacionada con ningún miedo ante nada, y que es en la primera infancia cuando las personas adquirimos la información necesaria para distinguir lo que es amenazante de lo que no. Pero este proceso es diferente al miedo, ya que esta distinción es cognitiva, mientras que el miedo es una respuesta emocional que depende del sistema límbico. Investigaciones como las de Vanessa Lobu, de la Universidad de Rutgers, apuntan a que los miedos son aprendizajes tempranos, pero no innatos, aunque estímulos como las serpientes y las arañas son rápidamente identificables como amenazas y se aprende fácilmente a temerlas. Por otro lado, es famoso el experimento del pequeño Albert, realizado por John Watson y Rosalie Rayner en 1920 en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, en Maryland, Estados Unidos. El pequeño Albert era un bebé de unos 11 meses que inicialmente no presentaba ningún miedo ante animales como conejos, perros o ratones, pero sí que parecía asustarse con los ruidos fuertes como casi todos los niños. Mediante una asociación de estímulos, el niño aprendió rápidamente a temer a dichos animales y se extendió a todos los objetos con pelo, incluido un osito de peluche, desencadenando llanto ante la simple exposición al animal u objeto. Aunque inicialmente los investigadores también iban a estudiar cómo eliminar el miedo, el experimento acabó ahí porque al pequeño Albert se le sacó de la unidad hospitalaria donde se realizaba el experimento. No se sabe si porque de pronto les entraron cargos de conciencia o por un error de planificación. Pues bien, la instauración de una fobia funciona de forma parecida. Si bien el miedo es una emoción adaptativa que sirve para salvaguardar el bienestar o supervivencia del individuo, la fobia es irracional y exagerada. En un momento dado, un estímulo neutro o incluso benigno, como pueden ser los pájaros, los gatos, los espacios cerrados, se asocia a una respuesta emocional de miedo intenso. Y no hay que perder de vista que no siempre tiene por qué ser en base a un estímulo real, sino que cuando hablamos de estímulo percibido puede ser también en imaginación. No es tanto lo amenazante que sea, sino cómo de amenazante percibo que es. Voy a poner un ejemplo de un amigo cercano que tiene fobia a las arañas.
Esta persona de niño, movido por la curiosidad, hojeó una enciclopedia de naturaleza donde se describían las consecuencias de una mordedura de araña especialmente peligrosa, lo cual le impresionó, ya que se veían imágenes de tejidos humanos devastados por el veneno hemotóxico de algunas especies. Aquí aparece en la imaginación la amenaza percibida. Pero todo habría quedado en un miedo, que hay que recordar que es racional y adecuado al estímulo, si no fuera porque un día de excursión por el campo con su padre, mi amigo se coló por un arbusto y se vio envuelto por una tela de araña, y su padre, que observó que se encontraba cerca de una araña más o menos grande, se puso a gritarle de que no se moviera y golpeó violentamente la araña que tenía cerca de la cara. Esta situación, sumamente estresante y amenazadora, y quizá exagerada para la amenaza real, fijó la información acumulada de forma emocional. Además, mientras que la memoria episódica se almacena en el hipocampo, una estructura cerebral relativamente moderna en términos evolutivos, la memoria emocional se almacena en la amígdala, una estructura profunda del sistema límbico, tan antigua evolutivamente hablando que se le conoce como cerebro reptiliano. Como curiosidad, estas son las 10 fobias más comunes. Del 10 al 1 son la tripofobia, que es el miedo a figuras geométricas muy juntas como agujeros pequeños al estilo de panales de abeja, la aerofobia o miedo a volar, la misofobia o miedo a los gérmenes, claustrofobia o miedo a los espacios cerrados, astrafobia o miedo a los truenos y relámpagos, cinofobia o miedo a los perros, agorafobia o miedo a los espacios abiertos o concurridos, acrofobia o miedo a las alturas, y por cierto, yo tengo algo de acrofobia, ofidiofobia o miedo a las serpientes, y como fobia más común, la aracnofobia, que es el miedo a las arañas. También como curiosidad, casi todas las fobias se manifiestan con conductas de activación del sistema nervioso y conductas que preparan para la huida como taquicardia, descargas de adrenalina, sudoración excesiva y que pueden acabar con un ataque de pánico, excepto las relacionadas con la visión de la sangre o las agujas, que parecen desactivar sistemas, precisamente porque el sistema, de alguna forma, entiende que si esa sangre es nuestra, podemos perder la vida, y entonces hace una caída de tensión arterial que puede provocar incluso un desvanecimiento de la persona. Voy a dar un par de consejos para intentar evitar o minimizar los efectos de las fobias. Primero, papás, mamás, abuelos, tíos y familiares de niños pequeñitos, por favor, no dramaticéis los sucesos en la vida de los bebés o niños, ya que una reacción exagerada ante algo que no es tan peligroso puede transformarse en una fobia. Si veis algo peligroso, con tranquilidad os acercáis y lo retiráis, o al niño o al elemento amenazante. Los gritos y prisas solo traen problemas. Y segundo, si en alguna ocasión os veis sometidos a alguna situación cotidiana que vivís con miedo, intentad repetir lo antes posible aquello que estabais haciendo para que no se fije la idea de que lo que es peligroso es el entorno. Me explico. Si un día en un autobús atestado de gente se produce un accidente y pasáis mucho miedo, volved a montar en autobús cuanto antes, para normalizar la situación. Los accidentes no son tan habituales y sería irracional pensar que el transporte público es peligroso. Es estadísticamente más probable sufrir un accidente doméstico, y eso aún no ha conseguido que la gente viva en la calle. Si sospecháis o tenéis la certeza de que podéis estar sufriendo alguna fobia que os impida hacer vida con normalidad, visitad a un especialista. Las fobias son relativamente rápidas de superar y es importante descartar que lo que sufrís es un estrés postraumático o un trastorno de ansiedad generalizada, que son otros tipos de trastorno de ansiedad. Por cierto, la fobia social no existe. Es simplemente falta de confianza y eso se resuelve también fácil con un programa de habilidades sociales. Por hoy lo vamos a dejar aquí. Os invito a volver a este podcast la semana que viene y a comentar este episodio en iVoox y iTunes buscando Método Grow, a interactuar con nosotros por Twitter en @josebi_pec y en @miri_mora y a visitar la página web donde encontraréis este episodio y todos los demás en www.josebibaeza.com. Además, os recuerdo que trabajo como psicólogo y coach en la clínica Dr. Baeza en la ciudad de Elche, donde podéis acudir si necesitáis ayuda psicológica profesional. Consultad la localización y las vías de contacto en www.clinicadrbaeza.com. Muchas gracias
por dedicarme vuestro tiempo y hasta pronto. All that he has given to it costs. All that he has given to us.